Entonces, hay que enseñar esto. ¿Le llegó el link, cierto? Sí. Ya. Sí. ¿Te gustó? ¿No? ¿Qué pasó? Es maravillosa la ley de Murphy. Tenemos que dice que lo bueno es un tema que va a suceder. Ya. Sí, todo mi fallo, Vamos. Digamos que vamos a pasar. Ven que si se cae el sistema este con... ¿Dónde te podían preguntar esta cuestión? ¿Aquí? ¿Aquí? Este es el problema. Este es el problema. Conecto esto. Ahí está. Oh, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahí. Y ahora nos vamos a... Porque acá son raros. ahí vamos a empezar a pensar ¿Cómo se va a la labor? Gracias a mí termina este tiempo. sí. No sé si no debería estar ahí en clase. No, pero pasa eso, tú que adelantarlo yo creo que más tiempo, güey. Iniciar. ¿Cómo se llama? Ahí está. Iniciar. Sí, Ahí. Tú, una mancha. porque yo no vuelo. Yo no vuelo. Ya. Entonces, está este gallo. Mira. Aló, Ángelo, ¿me escucha? Ángelo. Ya, genial, perfecto. Démosle entonces. Ahí. Pero no está grabando, ¿cierto? Ahora va a orar, tranquilo, calmado. Ahora se fue. Y ahora no pinta. No sé. Profe, que está arriba del ángel. ¿Dónde está? En la parte. Abajo, más abajo. Ahí está la ventana en peso, muy pequeño. Ese tiene que maximizar. Ahí está, ahí sí. Ahí está, ya, ahí sí. Perfecto. Ya, ahora.
¿me escucha? No. Ángelo. Sí, profe, se escucha. ¿Se ve la pantalla del curso? El mate. Sí, sí, se ve. Ya, genial, se escucha bien, ¿cierto? El mate. Ya, perfecto. Entonces ahora, Gracias, profe. listo, ahora tenemos que ir acá y tenemos que ir acá. Esa parte igual. Ah. Esa parte igual. Grabar. Ahí está grabando. Vamos a ver si está grabando o no. Porque parece pausa y detener la Grabación. Ahí está grabando. Ahí está grabando. Ahí dice. ¿Sí? Perfecto. Demo. Bien, entonces estábamos el sábado, ya mandé a reproducir. ¿Está bonito? Gracias. El sábado le entrego el apunte. Ya hicimos algunos cambios, pero menores. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es continuar, insisto. Lo que estamos haciendo en nuestras primeras clases es solamente hablar de una suerte de un pequeño repaso, digamos, una mirada general. Todavía no entramos a la parte pura y dura, pero vamos de a poquito. De a poquito vamos enfrentando las temáticas que nos interesa. Entonces habíamos comentado el tema relacionado con avance. Habíamos comentado el tema de la producción de energía y aquí nosotros veíamos que había dos grandes tipos de centrales, las hidráulicas y las termoeléctricas, y en ese contexto lo que yo quería recordarles es que la regla de oro asociada a un generador sincrónico es que la velocidad sincrónica es 120 por F partido por P. Si trabajamos a 50 Hz, entonces esto nos queda 120 por 5. Entonces la velocidad sincrónica es 120 por F partido por P. Si trabajo con 50 Hz me queda 120 por 50 partido por P, y esto me da 6000 dividido por P. Estos son RPM. Y por tanto de aquí se establece el gran elemento diferenciador. ¿Cuál es este? En centrales térmicas el número de polos normalmente es 2. Y por tanto, de acuerdo a esto, la velocidad de giro de la máquina será 3000 RPM. Por tanto, toda vez que nosotros hablemos de un generador aplicado a una central térmica, vamos a hablar siempre de una máquina que gira 3000. Ahora, por las condiciones dinámicas, esto nos obliga a ¿qué cosa? A que el montaje sea un montaje, en el caso de las centrales termoeléctricas, un montaje horizontal, es decir, a ras de piso. Acá también, como hay solo dos polos, el estator es pequeño, de diámetro, y por tanto, como dinámicamente el producto D por L, diámetro por longitud, tiene que ser constante, el rotor, ¿cierto? Finalmente la estructura es relativamente larga. Ahora, en el caso de una central hidráulica, el número de polos normalmente está en torno a 30. 32, 34, ese es el rango. Y por tanto, de acuerdo a esto, la velocidad de giro de las máquinas será aproximadamente 200 RPM. En este caso, tenemos 30 polos o más, lo que significa que el estator tiene que ser de una gran dimensión, un diámetro largo, importante. Y por tanto, para que el T por L sea constante, usualmente el largo de la máquina, ¿cierto?, es bastante más reducido que en el caso de una máquina que se aplica en una central térmica. Y en este caso, para efecto de llevar a buen término esto, tenemos, en el caso de las centrales térmicas, montaje horizontal y montaje vertical. Y por tanto, si nosotros fuéramos a la sala de máquinas, ¿cierto?, de la central hidráulica, veríamos que del piso emerge el eje. Y por tanto, indicando que el montaje de la máquina es un montaje
de esa mirada, ¿cierto?, vertical. Por tanto, a partir de esta mirada, nosotros tenemos que decir y reconocer que las características de montaje del eje, diámetro, largo de la máquina y velocidad son distintas según el tipo de aplicación. Y ese es un aspecto que quizás ustedes ya lo tenían presente, pero aquí lo destacamos. No es lo mismo un generador de una central térmica que un generador de una central hidráulica. Ahora, dicho esto, y hablando un poco de lo que es la producción de energía, tenemos también aquí una mirada. Fíjense, aquí he puesto en la producción hidráulica. En la producción hidráulica nosotros tenemos tres grandes estrategias. Una es la de embalse. Las centrales más importantes en nuestro país hasta ahora son de embalse. Realco, por ejemplo, 640 megas. Ahora bien, la otra es la central de pasada. Aquí no tenemos asociado un embalse. Eso es teórico, porque si uno ve una central de pasada también se va a encontrar con un embalse. No de las proporciones de una central de embalse, pero hay una acumulación de agua. Y aquí tenemos potencias por debajo de los 300 megas. Por tanto, la central de pasada reduce un poco, ¿cierto?, la producción de energía. Ahora, aquí, por favor, yo les pido con todo cariño, ¿cierto?, vean, registren en Google la central 2, se llama Cóndor. Esta es la última central de pasada que se ha instalado, de Talca hacia la cordillera, San Clemente, por ejemplo. Y estamos hablando de 152 megawatts. Por tanto, han habido múltiples proyectos de energía renovable no convencional, pero el más reciente, en términos de producción de energía hidráulica, es este. Me da la impresión de que Engie, pero no tengo... ¿Ahí hay un embalse? ¿Ah? ¿Ahí hay un embalse? Sí, pero esta es una central nueva. Aquí, si ustedes ven por favor y googlean, se van a dar cuenta que acá se hizo una tremenda obra civil, ¿cierto?, de romper, ¿cierto?, incluso se mandaron a hacer máquinas especiales para romper la roca y tratar de generar, ¿cierto?, todo un proceso asociado, ¿cierto?, a usar el caudal de agua disponible. Ahora, después tenemos bombeo. Esta de bombeo, en el caso de bombeo, tenemos un estanque superior, tenemos un estanque inferior que se conecta. Y aquí tengo la generación. La gran diferencia en el tema de bombeo es que yo el agua que está aquí, con bombas, voy y lo levanto. Y por tanto tengo aquí un ciclo virtuoso de un caudal disponible que teóricamente se mantiene. Ahora, en nuestro país hay un proyecto, por favor, yo lo invito a revisarlo, el proyecto Pomposo, que está en el norte de nuestro país. Este proyecto, que es un proyecto entre comillas, ¿cierto?, yo no voy a decir que el primero, pero sí el que incursiona de buena forma en el tema del uso del agua de mar. Y este proyecto está pensado y está concebido para producir 800 megawatts. Aquí tendríamos, ¿cierto?, un tremendo proyecto, ¿cierto?, que incorporaría, a partir de energía de este tipo, ¿cierto?, de bombeo, estaríamos ya incorporando una cantidad de potencia significativa. Ahora, si ustedes googlean, ¿cierto?, se van a dar cuenta que ahí se habla, ¿cierto?, del embalse inferior, el embalse superior, está al lado del mar. Para efectos de la caída de agua se aprovecha, ¿cierto?, la condición geográfica donde se emplaza esta central y por tanto sería, a mi juicio, una central de estudio y pionera que daría paso, ¿cierto?, a nuevos desarrollos relacionados con este tipo de central. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es que está en el norte. Y la energía se necesita en Santiago. Y por tanto aquí estamos obligados, ¿cierto?, a tomar esa energía y transferirla en este caso a la zona central. Lo que va a obligar, ¿cierto?, lo que obliga a esta interconexión del sistema
del Norte Grande con el sistema interconectado central. Ahora, si hablamos de la central de embalse, por tanto, tenemos embalse de agua, energía potencial por el caudal de agua, tenemos la turbina y tenemos el generador. Es un sistema simple. La eficiencia de ese sistema está sobre el 90%. Hay pocas pérdidas porque hay solamente una transformación de energía. La otra es la central térmica. En la central térmica usamos el vapor. ¿De a dónde tenemos el vapor? Esto de calentar agua. Y por tanto, para producir el vapor tenemos que incorporar necesariamente la caldera. Ahora, esta es un agua tratada, ¿cierto? Que en una primera etapa se produce vapor, después se condensa y se produce en circuito cerrado. Y acá, probablemente el gran desafío que todavía existe, tiene relación primero con mantener controlada la temperatura de la caldera, sistema de refrigeración. ¿Cómo refrigeramos la caldera? Con agua de mar. Y por tanto, normalmente las centrales térmicas van a estar al lado de la costa, para que nosotros podamos extraer el agua de mar, hacer recircular en la caldera y mantener el control de temperatura. Y por tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, de por medio un impacto, ¿cierto?, medioambiental, ¿cierto?, en lo que es la parte costera donde está ubicada la central, y también está el tema de la chimenea. Ahora, en la chimenea, ¿cierto?, aquí hay que destacar de que todo lo que es el material particulado de una u otra forma se está capturando a través de precipitadores electrostáticos. Y por tanto, dígame. ¿Y ese tratamiento lo hacen con agua de mar directamente o lo hacen con voz inversa para convertir agua? El agua de mar antiguamente se extraía a la bestia, con pescado, con todo, y se hacía recircular y se mandaba de vuelta. Ahora se han puesto filtros para que no se incorpore un impacto del punto de vista de la extracción de material, y además en la salida se trata de generar un espacio, una pausa, para bajar la temperatura y que cuando se devuelva no genere un cambio de temperatura en el ecosistema inmediatamente de la costa. Pero aún así todavía tenemos desafíos en este ámbito. Ahora, aquí debemos entender de que tenemos los dos grandes procesos. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Eficiencia 90%. Aquí tenemos una eficiencia del 30%, 35%. ¿Por qué? Porque el vapor que produce la caldera no tiene la potencia que yo necesito para efectivamente en la turbina producirse la transferencia de energía mecánica. Y por tanto, cuando hablamos de la turbina, dentro de la turbina yo tengo distintas etapas, ¿cierto?, de modificación de la presión del vapor. Y eso genera definitivamente pérdida. Y por tanto acá tenemos, ¿cierto?, de por medio una eficiencia que efectivamente se ha ido mejorando. Hay ahora centrales de ciclo combinado, ¿cierto?, que van dándole una prestación de un 50%, 55%, pero todavía no se compara, ¿cierto?, con la eficiencia de una central hidráulica. También, otro aspecto que también me interesa destacar de la caldera es lo que se llama la inercia térmica. Inercia térmica. ¿Qué me recuerda la inercia térmica? Que si yo le pido a la central térmica que entre en funcionamiento, bueno, resulta que para que entre en funcionamiento tiene que entrar en operación la caldera, tiene que estar a temperatura adecuada. Eso significa, si está en frío, 8 horas. Promedio. Si la caldera está ya en temperatura, hablamos entre 2 y 4 horas. Y por tanto, desde el punto de vista de la problemática de producción de energía, la mayor complicación está en el retardo que incorpora la operación de la caldera para producir el vapor que se necesita. Ahora, otro aspecto que también es importante destacar de estas dos configuraciones es que, como ya sabemos, en nuestro modelo de desarrollo que ha fijado al país, al 2030, ¿cierto?, definitivamente las centrales térmicas a carbón, ¿cierto?, ya deberían desaparecer y nos estaríamos quedando únicamente con centrales térmicas a gas y diésel. Ahí estarían las dos componentes que deberían, ¿cierto?, predominar en el mercado de la producción de energía. Tengo una consulta. Por Lo que pasa es que el otro día cuando fue la falla del blackout, ¿Ya? salió de pérdida de inercia por el tema de las máquinas también, ¿cierto? Que está haciendo el sistema. Pero no entiendo ese concepto de inercia. ¿A qué se refiere con pérdida de inercia del sistema? Lo que sucede es que la máquina
El generador, yo lo comentaba, la máquina tiene una característica que es así, velocidad versus torque, que es así, en la máquina sincrónica. Solamente la máquina opera a velocidad sincrónica. Si tú la sacas de velocidad sincrónica, la máquina se detiene. Ahora, lo que sucede es que aquí sí, tú puedes tener una variación, y esa variación depende principalmente de la inercia de la pieza rodante, digamos. ¿Está? Y por tanto, todo el tonelaje del rotor le da una cierta condición de soporte para que frente a variaciones de frecuencia el viejo mantenga la condición. Pero cuando esa variación es superior a un valor, desafortunadamente la máquina no es capaz de compensar esa variación de velocidad y se detiene. Ahora, este tema de la inercia, ustedes lo van a ver en un par de meses, cuando vean la unidad de estabilidad con el otro profesor. Ahí se van a dar cuenta que cuando nosotros hablamos de estabilidad de la máquina sincrónica, tenemos un tiempo de respuesta. Y ese tiempo de respuesta, cuando uno evalúa la estabilidad de la máquina, cuando uno evalúa estabilidad, habla, ¿cierto?, de la variación del ángulo de par. Y con el ángulo delta de par, uno puede establecer zonas. Y por tanto uno dice, mira, mi generador soporta una condición de cambio de carga o de falla dentro de ciertos rangos. Y por tanto, en función de eso, uno proyecta, ¿cierto?, básicamente, ¿cierto?, cómo planificar la producción de energía para asegurar efectivamente que sea más estable el sistema. Pero esto no es infinito. Aquí, fíjense que aquí, en esta curva, esto es una curva que uno diría, si la velocidad sincrónica varía un 1%, ya estoy fuera. Pero aquí todavía tengo una banda donde yo puedo actuar sobre el sistema. Nosotros trabajamos con 50 Hz. 50 Hz. Está demostrado en nuestro sistema que si la frecuencia llega a 49,4 hacia abajo, todavía puedo recuperar. Pero si llega a 49,3, ya entramos en la zona de blackout. Y por tanto, esto no es un valor absoluto, digamos. La frecuencia puede variar, pero hay un rango. ¿Sí? Y aquí es donde, bueno, tomando lo que tú planteabas del blackout, el sistema debería haber trabajado con el EDAC, botando carga. Pero el bloque de potencia que se perdió era tan grande, casi 1,8 gigawatts, que fue imposible que el sistema se recuperara. Esa es un poco la... Ahora, esos temas los van a ver en detalle en el tema de estabilidad con otro proceso, ¿sí? Ahora, Wilson, avísenme por favor que yo estoy en trance aquí. Ahora, fíjense, tenemos los otros centrales, que también son una fuente efectiva de producción de energía. Y aquí entramos al tema de cuál es el modelo de desarrollo que tiene el país. El país ha establecido como modelo de desarrollo propiciar, fomentar principalmente la energía eólica y la energía fotovoltaica. Pero también está la nuclear, que ya ustedes saben que después del 2010, con el terremoto, ¿cierto?, eso lapidó cualquier posibilidad, ¿cierto?, de pensar en una producción nuclear, por el riesgo que significa. Ahora se pensó en algún instante hacer una planta prototipo, pero la pregunta es, ¿quién quiere tener una planta nuclear, aunque sea prototipo cerca de su casa? Nadie. Entonces ahí alguien planteó, y si la dejamos escondida y que nadie se entere, no se puede. En Chile todo se sabe. Entonces, fíjense, tenemos la mareomotriz, mareas. Yo puedo usar los cambios de marea, ¿cierto? Esa variación de marea origina energía potencial, y esa energía potencial la puedo ocupar para producir energía. ¿Y aquí en Chile lo usamos? No. Ahora, energía ultimotriz. La ultimotriz es de las olas. Yo uso la energía de las olas, principalmente enfrentada a la costa, donde yo puedo esa energía, ¿cierto?, trabajarla y puedo darle un uso. Incluso, ¿cierto?, en el caso de la energía ultimotriz, yo tengo la posibilidad de producir energía cuando la ola llega y cuando se devuelve. Y por tanto puede ser directa o inversa. Ahora, estas dos estrategias en nuestro país todavía no son una prioridad.
Sin embargo, existe en Europa, ¿cierto?, ya sistemas implementados, ¿cierto?, de energía mareomotriz y energía undimotriz. Nosotros, ¿hacia dónde hemos apuntado? Energía eólica. La energía eólica la podemos encontrar tanto en el norte como en la zona central y sur del país. La energía solar, que está concentrada principalmente en la zona norte. Y aquí, por favor, fíjense. Fíjense que acá, en el caso, ¿cierto?, de la energía solar, se hace una diferencia. Solar y fotovoltaica. En la solar se habla del concentrador solar. Y este concentrador solar lo que tiene, ¿cierto?, es básicamente tres partes: una torre, tiene sales dentro de la torre y tiene los helióstatos. Por tanto, los helióstatos, en la palabra le sube el glamour un poco al tema, son espejos. Por tanto, yo gradúo los espejos para que enfoquen todos en forma al unísono a un espejo central que está en la parte superior de la torre. Ese espejo central que está en la torre calienta estas sales que están en la estructura, y estas sales, al someterse a temperatura, originan vapor, y ese vapor es el que yo ingreso al generador. Y por tanto es un sistema que es pionero en nuestro país. Se implementó hace aproximadamente 2 años y ya lleva casi un año parado. Tuvo una falla y hasta ahí no. Ahora yo por favor los invito a googlear Cerro Dominador. Así se llama el proyecto, ¿cierto?, de energía del concentrador solar. Y ahí se van a documentar de toda esta información. Y bueno, van a comentar que efectivamente está en este instante fuera de servicio, pero se espera que, no sé, a la brevedad, entre comillas, ¿cierto?, se pueda poner en servicio. Aquí estamos hablando de 100 megawatts. Ineficiencia. Esa es la... Y ineficiencia. La eficiencia. En realidad aquí, como la fuente es una fuente que no me origina costo, está disponible, usualmente aquí tengo pura ganancia, exceptuando la inversión inicial. ¿No? Y por tanto... En cuanto a lo que es cambio de energía, por ejemplo... El valor de la eficiencia, puntualmente pasar de las sales del estado sólido a vapor, francamente no sé el valor. Profe, Ahí, dígame. y de todos los sistemas de generación, ¿cuál es la que tiene mayor eficiencia? ¿Cuál es que tiene? La que tiene mayor eficiencia. Pues vamos. Entonces, tenemos acá, por favor, cuando hablamos de generación solar, estamos hablando de este concepto, un concentrador solar. Cuando hablamos de energía fotovoltaica, estamos hablando ya, ¿cierto?, de lo que ya conocemos, que son los paneles. Tenemos en consecuencia energía solar, energía fotovoltaica, energía eólica. Ahora, a esta se junta o se agrega esta, la geotérmica. Y aquí, por favor, los invito a googlear en algún instante, ¿cierto?, la palabra Cerro Pabellón. En el norte está la central Cerro Pabellón con una potencia de 50 megawatts. Y aquí, ¿cierto?, lo que se está haciendo principalmente es tener el aprendizaje, ¿cierto?, para poder replicar estos proyectos en otras zonas. Nosotros, nuestro país tiene esas características. Tenemos el vapor, que lo ocupamos principalmente para el tema, ¿cierto?, turismo, pero en general aquí nosotros podríamos plantear la posibilidad, ¿cierto?, de, con la experiencia de Cerro Pabellón, replicar este proyecto en otras zonas. Por ahora no es una prioridad del Estado, y por tanto en ese contexto no existe una prioridad de propiciar o promover. Nosotros nos hemos concentrado como modelo de desarrollo en la eólica, la solar y la fotovoltaica. Pero eso no quita que estemos acá. Desafortunadamente todavía aquí no estamos y aquí está negado. Ahora, desde el punto de vista de la eficiencia, que es lo que me preguntaba, la eficiencia hay que pensarla siempre en un contexto de los bloques de potencia. Y en los bloques de potencia, donde tenemos la mayor cantidad de bloques de potencia en términos de producción, está la energía eólica. Por tanto, si tuviésemos que decir qué es lo mejor,
Y yo hice que priorizar. En bloques de potencia tenemos energía 1. Acuérdense que los aerogeneradores, el aerogenerador, que es el que se encarga, aerogenerador. Antes hablábamos de una potencia de 1 mega. Ahora ya estamos llegando a los 10 megas. Y por tanto tenemos un potencial de producción significativo desde el punto de vista de habilitar un parque eólico, ¿no? El tema fotovoltaico y el tema solar puntualmente, acá hay que decirlo con todas sus letras. El tema fotovoltaico, ¿cierto?, es que incorpora una gran superficie, ¿cierto?, de uso, ¿no? Y todavía está en veremos, pensando que este proyecto es un proyecto que suena 30 años. ¿Qué va a pasar después de los 30 años? ¿Qué vamos a hacer con esos paneles? ¿Cuál va a ser la capacidad de reutilización que tenemos? Un sistema de almacenamiento con BES. Es que el BES es otra cosa. El BES básicamente son baterías, ¿no? Baterías que son de litio, ¿no? Y por tanto la batería lo que hace es acumular energía, y esa energía, hasta ahora tenemos hasta proyectos de 10 megawatts, se piensa llegar a 100 megawatts de potencia, básicamente para abastecer de esta energía durante 2 horas, en una condición, ¿cierto?, de demanda. Por tanto, aquí tenemos efectivamente la posibilidad de acumular y cuando se necesite entregarlo. Pero el tema acá es lo mismo. Esto presupone un respaldo, esto presupone un plan de contingencia. Ahora, con la experiencia que tuvimos el 25 de febrero, nos dimos cuenta de que esto todavía está en un proceso, ¿cierto?, de aprendizaje. Estos bloques de potencia, claro, 100 megawatts para el bloque o la magnitud de potencias que se están manejando, todavía es algo incipiente, pero se hacen inversiones. Ahora, ustedes saben, ¿cierto?, que el tema del litio también es otro tema. Las baterías de litio tienen, ¿cierto?, alguna, no sé, tienen una suerte de proyección futura que es todavía incierta. No se sabe todavía qué va a pasar con las baterías de litio si finalmente lleguen a su vida útil. No sabemos qué vamos a hacer. Dígame. ¿Cómo funciona la planta geotérmica? La geotérmica. Aquí la geotérmica lo que hace es usar el vapor. Fíjate, aquí tenemos lo mismo, tenemos turbina, generador. Y este vapor, que lo entregaba antes la turbina, ahora lo obtengo, ¿cierto?, a través de el vapor que está disponible en la capa terrestre, en el sustrato, digamos. ¿Estamos? Por eso es que acá el tema, lo voy a decir, el tema acá, ¿cuál es el problema? Que cuando yo intervengo y hago una perforación en el terreno, desafortunadamente modifico, ¿cierto?, la forma en la cual se distribuye el vapor. Y por tanto, uno de los grandes temores que hay todavía es, supongamos que alguien quiere llevar esto a la geotérmica al sur. Entonces, ¿cómo va a afectar las napas de todo lo que son lo que ya sabemos que es un negocio pujante del turismo? Hay un desafío que todavía no se sabe. Ahora, Hay cambios de ecosistema. claro, hay cambios, se modifica el cambio. O sea, no. Esto, Profe, dígame. yo me refería de todas lo que está ahí, de todo lo que está ahí. ¿qué es lo mejor? Sí, o sea, ¿qué es la más eficiente? La nuclear es la más eficiente. ¿Y es la que menos contamina? O sea, lo que pasa es que contamina en baja graduación. Mira, yo no me acuerdo los valores, pero algún instante cuando me puse a estudiar esto, no sé, si yo uso carbón, necesito para producir una unidad de energía, necesito, pongámosle aquí 10 toneladas de carbón, ¿estamos? Para producir una cierta cantidad de energía eléctrica. Esto es carbón. Si uso gas, el equivalente es 1 tonelada, en términos, digamos, de masa. Si uso radio o otro elemento radiactivo, 1 gramo. Esa es la relación. ¿Estamos? O sea, aquí el electrodo, ¿cierto?, del material radiactivo que yo necesito para producir
los bloques de potencia es incomparable. De hecho, las centrales nucleares, hablamos de potencias de 1000 megas, 2000 megas, 3000 megas. Nuestros vecinos tienen, Argentina tiene esas plantas nucleares, Brasil también las tiene. Nosotros las tenemos, ¿por qué? Porque estamos en una situación geográfica desmejorable, ¿no? Y hay experiencias, ¿cierto?, de que frente a temblores, desafortunadamente se puede fracturar el domo y hasta ahí no llegó la buena vida, ¿no? Tendríamos que irnos a vivir no sé, a Ecuador, porque hay una zona, ¿cierto?, que queda completamente imposibilitada de vida. Y nuestro país es una franja muy angosta. Por tanto, tendríamos que irnos del país. O dejar ciertas regiones sin habitar. Entonces, el tema es que frente a esta situación objetiva, es que nosotros hemos tratado de incorporar propuestas relacionadas con energías renovables no convencionales. Ahora, aquí lo que yo les invito, por favor, con todo cariño, es que ustedes puedan, ¿cierto?, googlear. Hay videos maravillosos, digamos, donde uno puede ver cómo funciona cada uno de estos. Aquí, lo que yo estoy haciendo es una mirada a vuelo de pájaro, ¿sí? Ahora, otro aspecto que también me interesa comentar dentro de estos conceptos tiene relación con el sistema eléctrico chileno. Y aquí probablemente tenemos un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión. Y el punto de inflexión, ahí lo puse en rojo, 2018. Aquí hay todo un tema, porque en realidad otros dicen que no fue el 2018, fue el 2019, pero bueno. Del 2018, antes, nosotros teníamos el sistema interconectado del Norte Grande, el SIC, el sistema eléctrico de Aysén y el sistema eléctrico de Magallanes. 4 sistemas independientes, separados. Ahora, si nosotros analizamos las características que tenía ese sistema, fíjense, el SIC abastecía el 6% de la población. El sistema interconectado central, el 92% de la población. El sistema de Aysén, 1%, el sistema de Magallanes, 1%. Es decir, donde estaba la mayor concentración de población abastecida era efectivamente el sistema interconectado central. Ahora bien, desde el punto de vista de la capacidad instalada, y aquí por favor, ¿qué se entiende por capacidad instalada? La capacidad instalada de un sistema eléctrico es igual a la sumatoria de I igual 1 a N de las potencias nominales de los generadores. Y por tanto, ¿cómo yo calculo la capacidad instalada en una instalación o en un sistema? Ubico las potencias de los generadores y las sumo a lo bestia, así de una pasada. Ahora, este valor es un valor característico. ¿Y por qué se dice característico? Porque define el tamaño de la red eléctrica. Por tanto, si uno quisiera comparar las potencias instaladas de los países, podría dimensionar también el tamaño del país. En el caso de la potencia instalada, aquí, por favor, tenemos hidráulica, tenemos térmica y tenemos todas las energías renovables no convencionales. Es todo lo que contamos. Y el otro elemento es la demanda máxima. Demanda máxima. ¿Cuánta potencia piden los clientes en algún instante de tiempo? Ahora, ¿qué es lo importante, por favor? Siempre la potencia conectada, o la capacidad, la potencia y la capacidad instalada, siempre debe ser mayor que la demanda máxima. Fíjense que si yo tengo una potencia entregada, si la potencia entregada por la generación es menor que la potencia demandada, entonces yo tengo aquí un lindo blackout. Por tanto, si yo me quiero
si quiero evitar esta condición, debo tomar los resguardos para que siempre la potencia que puedo producir sea mayor que la demanda. Recordemos que si a un generador se le pide más potencia de la que puede entregar, el viejo se apaga, pierde sincronía. Ahora, ¿cuál es el factor acá? El factor para evitar esto, 2. Yo debo asegurarme que si hago la suma de todas las potencias generadas, ese valor tiene que ser el doble de la demanda máxima. Porque claro, yo puedo tener aquí una potencia, fíjense, aquí he puesto la potencia conectada, pero la potencia instalada en el sistema eléctrico. El 96, 6,1 gigas, 12,9 y así ha ido aumentando. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? Ese es el potencial. Pero en 1996 yo tenía un potencial de 6.100 megawatts. Ese era el potencial, pero quizás algunas de esas centrales estaban fuera de servicio o en mantenimiento. Y por tanto ahí, con ese 2, me resguardo que frente a la demanda de energía yo tenga la espalda para poder cubrir ese requerimiento. Porque si no tengo la espalda, desafortunadamente entro en placa. Ahora, fíjense, tenemos el registro, bueno, ahora el 2025, 36,8. 36,8 gigawatts, 36.800 megawatts. Esa es la potencia instalada. ¿Cuál es la demanda del sistema? Ahora, 12. La demanda registrada, 12.000 megawatts. 36,8 dividido por 12 me da un factor por arriba de 2. Y por tanto, en ese contexto decimos que la red es una red confiable. O decíamos, porque después del 25F la cosa, ¿cierto?, se empezó a tambalear. Pero yo le voy a explicar por qué. Ahora, ¿qué otra cosa es importante destacar de esto? Que para nosotros es un motivo de profunda alegría, ¿no? Esto es un motivo que siempre yo lo planteo. Fíjense. Lo voy a dejar por escrito. La demanda se duplica cada 10 años. O sea, considerando el porcentaje de crecimiento de nuestro país, lo que tenemos, ¿cierto?, es que cada 10 años la demanda esperada se va a duplicar. Y por tanto, ¿eso qué significa? Que yo tengo que ir a la par incorporando nuevos proyectos. ¿Esto qué me obliga? Esto me obliga a no descansar. Yo no puedo decir ya, paremos el negocio, cortemos los proyectos nuevos de generación porque ya no es necesario. No. Fíjense por favor, miren, 2007, 2017, ¿qué pasó con la potencia instalada? Se duplicó, casi. Si ustedes ven a 10 años, en cualquiera de estos se van a dar cuenta que el crecimiento de la potencia instalada trata, ¿cierto?, de duplicarse, justamente para prepararse para eso. Y por tanto, si estamos en el 2020 con 25,8 gigawatts, ¿qué se espera para el 2030? Para el 2030 debiese tener una potencia instalada de casi 50 gigawatts. 50, es decir, hoy, ¿cuánto me falta por producir? Casi 15 gigawatts. Entonces, este es un tema que no se agota. Esto es una preocupación permanente. Y por tanto, el Estado, a través de sus políticas, ¿cierto?, trata de promover de que estos procesos vayan sistemáticamente, ¿cierto?, generándose nuevos proyectos. Ahora, otro aspecto que también me interesa destacar es cómo está distribuida la potencia instalada en el sistema. Antes del 2018, fíjense, el 24% de la potencia estaba instalada en el norte grande, un 75% estaba instalada en la zona central. Aysén y Magallanes 0,5%. Básicamente porque en esos sectores la demanda de energía en general es, comparada con el sistema
Central y Norte Grande, desafortunadamente no tiene comparación. Ahora, ¿qué es lo que se planteó acá? Por aquí unos datos aquí los puse para, fíjense. La central de embalse más grande de nuestro país, Ralco, 650 metros. Las máquinas tienen 32 polos. Por tanto, si sacamos 6.000 partido por 32 nos daría la velocidad de las máquinas. ¿Sí? Aquí la tensión 13,8. Comparémonos con los vecinos. Itaipú, 20 máquinas de 700 megas. Potencial de producción 14.000 megas. Esto genera en la práctica, ¿cierto?, una producción de energía. ¿Cierto? Bueno, aquí está la producción de energía que, ¿cierto?, se divide aquí entre Paraguay y Brasil, porque está ahí en el punto limítrofe. Tres gargantas, por favor. Fíjense, 26 máquinas de 700 megawatts. Tres gargantas en China produce 18.000 megawatts. Una sola central de embalse. Si hablamos de centrales térmicas, la central Atacama, por ejemplo, en nuestro país, a gas, 780 megas. Si vamos a Sudáfrica, en Sudáfrica está la central Medupi, a carbón, y produce 4,8 gigawatts, 4.800 megawatts. Es decir, nosotros tenemos, ¿cierto?, una expectativa, o teníamos una expectativa, con el proyecto de Hidroicén, de pasar de estos 700 o 650 megawatts a 8.000 megawatts. Pero no lo hicimos. Ya está para otra historia. Ahora, del punto de vista de los clientes, ¿cómo se distribuyen los clientes? 35% industriales, mineros. 30% industriales no mineros. Clientes comerciales un 20%, domiciliarios un 15%. Por tanto, si hablamos de los clientes industriales, ellos consumen de la torta de la producción de energía casi, ¿cierto?, un 70%. También, esto lo comentamos, están los clientes regulados y no regulados. ¿Sí? El porcentaje ha ido cambiando, pero todavía estamos redondeando 40% regulados, 60% no regulados. Ahora aquí, esto es del año pasado. El año pasado, el cliente regulado era con 500, la potencia instalada 0,5 megas. Ahora bajó a 0,3. Y sistemáticamente va a ir bajando para que más clientes tengan opción de comprar directamente a la central o a la generadora. De las generadoras, otro dato. Está Enel, AES Gener, Colbún, Engie. Aquí he puesto las más importantes. Participación del negocio. 30% Enel, 15% AES Gener, 15% Colbún, 10% Engie. Esto puede cambiar un porcentaje, pero lo que estamos viendo acá, por favor, 70%. El 70% de la producción de energía está asociado a 4 grupos económicos o a 4 empresas. Profe, Tío. una consulta ahí con respecto a los clientes ¿Regulado o no regulado? no regulados. ¿Sí? De 300 a 5.000 kilowatts, ahí. Claro, el tema es que si yo tengo una potencia conectada de 300 kilowatts hacia abajo, por ley soy cliente regulado. Y por tanto se le aplica una tarifa de acuerdo a la empresa distribuidora que se evalúa cada 4 años. Claro. Si estoy entre 300 y 5.000 kilowatts, en este rango, si la potencia conectada es más de 5.000, soy cliente libre. ¿Sí? Aquí soy cliente regulado. El que está aquí entre medio tiene que elegir. Puede elegir entre ser regulado o ser libre. Ya, ahí tengo otra consulta. ¿Cómo se hace en ese caso, por ejemplo, si yo estoy acá en Concepción y la distribuidora en este caso es CGE? Sí. Y yo paso a ser un cliente libre. ¿Sí? ¿Cómo? No, tú te conectas, o sea, tú te relacionas directamente con la central. Ya, ¿y la central cómo? Ahora, la central, lo que pasa es que desde el punto de vista del contrato, ¿cierto?, a ti te va a llegar una energía. Y ese precio de esa energía que te llega de una central incorporará los costos de transmisión y los costos de distribución.
¿no? Pero aún así, aunque se te incorporen los costos de la transferencia, aún así, según lo he entendido, ¿cierto? Tú tendrías una reducción de tu pago de tarifa de hasta un 30%. Sí, porque yo lo veo porque la apostación y las líneas de No, esas no son tuyas. Claro, pero eso es de la distribuidora, en este caso sería de CGE, ¿no? Claro, pero CGE a su vez recibe de la transmisora. Ah, ya. Entonces, ahí al está final, el negocio. al final tú lo que haces es, yo le compro a este generador. Este generador pasa por transmisión y después pasa por distribución. Y tú eres el cliente. ¿Está? Pues pensemos que eres un cliente media tensión. Entonces tú contratas con este viejo. Pero en el costo de tu energía debes incorporar los peajes de transmisión y los peajes de distribución. O sea, no es que este viejo venga directamente te entregue. A eso No, esto no. Tú lo que haces, por ejemplo, hay una central aquí en Concepción, ¿cierto? Que le vende directamente a Teniente. Llena y esta empresa le vende energía a Teniente. Y Teniente, que está en Rancagua, ¿cierto? El costo de su energía está asociado a el costo de la energía puesto en el patio del generador, más los flecos que aparecen de la distribución y transmisión. Entonces, ese es un tema que hay que... Ahora, a pesar de estos flecos y estos peajes o estos costos, aún así el costo de la energía te es más. En términos, porque fíjate, yo dije, el costo de la energía, ¿cómo pesa? 70% generador, 20% transmisor, 10% distribuidor, ¿no? Entonces, claro, aquí no tenés mucho que negociar, ¿no? Pero aquí sí. Entonces tú negocias en el 70%. Y ahí sí tienes impacto. Ahí sí tú tienes poder de negociación. Pero yo creo que después de los 5.000, porque entre 300 y 5.000, no sé Claro, si será conveniente. Aquí, mira, aquí depende, porque lo que pasa es que depende primero depende de tu punto de conexión al sistema. También depende de las características de la empresa distribuidora. Si la empresa distribuidora, ¿cierto?, te entrega con dificultad la energía, se te va a complicar y te va a bajar la tensión. Si la red es débil. Pero si tú te conectas a una red robusta, tú tienes la posibilidad que sin ningún problema de conectar. Ahora, este es un tema que ustedes van a ver después, teóricamente, en el ramo de distribución. En distribución se ve el tema de tarifas. ¿Sí? No sé si... Sí. Ahora, de pega, hablemos de pega. Hay 100 empresas de generación. Hay 15 empresas de transmisión. Hay 35 empresas de distribución. Promedio. Por tanto, si nosotros quisiéramos dedicarnos al rubro de la energía, tenemos 150 potenciales ubicaciones donde trabajar. Saquémosle a eso las plantas industriales, saquémosle a eso, ¿cierto?, el trabajo, el ejercicio libre de la profesión. Es decir, nuestra especialidad afortunadamente tiene un potencial, ¿cierto?, de desarrollo, que siempre lo digo, de repente no se pasa bien aquí, pero el esfuerzo vale la pena. ¿Sí? Créanme, el esfuerzo vale la pena. Ahora, dicho esto, cuando nosotros analizamos la topología antes del 2018, ¿cuál fue el grave problema que se empezó a detectar? Que todos los proyectos de producción estaban aquí, en el norte, y resulta que la demanda estaba aquí, en la zona central, principalmente Santiago. Y como eran sistemas separados, no había forma de poder transferir esto. Y a partir de eso, el 2018 en adelante, del 2018 en adelante, aparece el CEN, que suma o conecta el SINC con el SIC, sigue el SEA, sigue el SEM, como elementos separados. Ahora aquí la semántica claramente es compleja, porque este sistema eléctrico nacional no es nacional, porque no está ICEN y no está Magallanes. Fue un nombre desafortunado, ¿no? Pero aquí fíjense, si juntamos los dos sistemas, tenemos aquí un 98% de la población. Y por tanto, y lo vimos el 25 de febrero, si hay un problema en el CEN,
hay un problema en el país. Y por tanto acá se apostó en la conexión o la interconexión de estos dos sistemas para permitir un camino, dar salida a todos estos proyectos de energía renovable que estaban, ¿cierto?, en el norte. Dicho esto, se establece entonces, a partir de esta mirada, se establece la interconexión. Esta interconexión se hace a través de dos líneas en 500 kilovolts. La longitud, esto es discutible, pero más o menos entre 500 y 600 kilómetros. Y acá, ¿cierto?, lo que tenemos, ¿cierto?, es, a través de esta estructura, la interconexión de los dos sistemas. Ahora, este proyecto ha dado cuenta también de que ha sido necesario reforzar otras líneas o incorporar nuevas líneas a la luz, ¿cierto?, de los bloques de potencia que se pueden transferir. Y aquí, por favor, un aspecto que también yo los invito a googlear es la línea de transmisión Kimal-Loaguirre. Este es un proyecto que surge de evaluar la interconexión y de identificar que hay que incorporar más líneas en ciertos sectores. Bueno, este Kimal-Loaguirre es una línea de transmisión en corriente continua. Este sería el primer proyecto HVDC. Todavía, ¿cierto?, está en desarrollo. Ha habido algunas discusiones respecto de cómo abordarlo, pero en la práctica, una vez que este proyecto entra en servicio, ya en CEP vamos a tener que incorporar otra unidad, que es la transmisión en corriente continua. Y esto también nos abre un nuevo potencial del punto de vista de, ¿cierto?, el campo en el cual nos vamos a poder incursionar. Ahora, se piensa, se dice, se comenta de que dependiendo de la experiencia con esta línea, ya prácticamente nuestro país empiece a migrar en lo que son proyectos de líneas de transmisión a proyectos en corriente continua. La corriente continua tiene algunas ventajas, impacto medioambiental, el tema de las torres, es mucho más expedito, ¿cierto?, las pérdidas también disminuyen, la eficiencia mejora, pero hay un problema. El problema está en que para pasar de alterna a continua hay que incorporar un rectificador, rectifica continua, y después para pasar de continua a alterna hay un inversor, y por tanto significa convivir con la electrónica de potencia, y eso significa en la práctica señales no senoidales, y por tanto significa armonía, y por tanto trae aparejado otros conceptos. Ahora, este tema está resuelto en otros países. Hay experiencia, esto probablemente dentro de las empresas que tienen la mayor cantidad de experiencia, ABB es la que tiene más presencia en proyectos de, hasta ahora, ¿cierto?, en corriente continua. Ahora, aquí está el proyecto. Fíjense que acá lo que estamos haciendo con esto es dar una salida a toda la energía que se produce. Ahora, desde la mirada, este valor, por favor, este aquí es un valor referencial, esto está cambiando año a año, pero en términos de la producción de energía, aquí he tratado de incorporar una suerte, ¿cierto?, de división, y aquí lo que estamos viendo, ¿cierto?, es que hay una producción de gas natural, solar, la producción eólica, y fíjense que la azul, que es la hidroeléctrica, prácticamente ya está siendo desplazada. Este es un desafío. Las centrales hidroeléctricas son las que tienen la mejor eficiencia y son potencia firme, es decir, es potencia que uno puede comprometer. Por tanto, si ustedes se dan cuenta cuál ha sido el modelo de desarrollo en nuestro país, propiciar eólica, propiciar, ¿cierto?, solar. Hacia allá apunta hasta ahora. Ahora, tío, Ese diagrama de qué año? este es el año pasado, porque era con 35 megas. Y ese 35 megas, si no recuerdo, es del 2024, el año pasado.
Ahora ha cambiado, ¿cierto? Y por los porcentajes van cambiando, pero la tendencia no ha tenido grandes modificaciones. Ahora, aquí, dentro de este contexto de los proyectos, y por favor yo los invito a googlear, por favor, está el proyecto Entre Ríos. Fíjense, Entre Ríos. Son 69 aerogeneradores de 4,5 megas. Potencial del parque eólico 310 megawatts. Después tenemos Río Escondido, en el norte, 450.000 paneles con un potencial de 145 megawatts. Tenemos después Cerro Pabellón, energía, dígame. ¿A qué se refiere con potencial? Ah. Porque habla de dos potencias, está hablando de 4,5 megas y después 700 Sí, no, esta es la potencia del aerogenerador. Si yo tomo la potencia del aerogenerador y lo multiplico por el número de aerogeneradores, me da la potencia del patio. Ahora, el tema es que esto es referencial porque sabemos que en un patio, de repente, no todos los aerogeneradores están en servicio. Y por tanto, eso es una potencia de referencia. Yo no puedo decir que es potencia firme, ¿estamos? Porque no es una potencia que esté comprometida. ¿Sí? Sí. La analogía que hizo, disculpe, en la diapo anterior, con respecto a Balco y la otra central. Ah, las centrales, sí. ¿Cómo se veía en el teléfono? Ahí. Esto, aquí las comparaciones son odiosas, pero siempre es bueno mirar para el lado. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es que, y esto es lo que a mí me produce, ¿cierto? Me sube hasta el azúcar cuando pienso esto. ¿No? Porque aquí, fíjense, los proyectos que tuvimos aquí en nuestros vecinos o en China, son proyectos, ¿cierto?, que apuntaron en forma decidida, ¿cierto?, y que fueron proyectos de largo aliento, pero que apuntaron a bloques de potencia que eran significativos. ¿Cierto? 14 gigawatts. 14 gigawatts. Claro, en este caso, la tensión 18 kilos del generador. ¿Cierto? Aquí tengo, ¿cierto?, 18, 26 por 700, 18 gigawatts. Es una potencia que realmente produce un impacto. Esa es la pregunta. Bueno, era otra. Era cómo se relacionaban los números. ¿Los números? Dice, Ah, claro, aquí fíjate. 390, 300. Aquí tengo dos máquinas. Ya. De 350 megawatts promedio. Aquí tengo 20 máquinas de 700. Esa es la potencia del generador. 700 megas. ¿Sí? Aquí tengo 26 máquinas de 700 megas. ¿No? Y lo que estamos hablando es del tamaño de la central. Pero con bloques de potencia que, insisto, nosotros estuvimos en un momento donde podríamos haber dicho, o yo podría haber puesto acá otro apartado, Aizen, y yo te podría haber puesto 4 por 600 o 700. Ya habríamos tenido 2800 megas. ¿Sabes? 2800 megas. Pero que fue un ejercicio, digamos, que no se llevó a buen puerto. Ahora, por favor, estamos hablando de una máquina de 700 megas. Fíjense los tamaños de la producción acá en estos proyectos. 300 megas, 150 megas, 50 megas. O sea, las comparaciones aquí son brutales. El Río Escondido, que ha sido un tremendo desarrollo, llega a 150 megas, el equivalente a la central Los Cóndores de pasada que le acabo de hacer, que se implementó en Talca. Entonces, los bloques de energía hidráulica son sustantivamente más significativos que estos bloques de potencia. Además que acá entendamos, esta es potencia nominal porque esto no está de noche. Es verdad, aquí le podemos poner las veces, ¿cierto? Y podríamos dar una autonomía de horas más, un poquito, ¿sí? Pero igual significa una inversión. Fíjense, Colbún, Angostura, 320 megas, central de pasada. Santa María, 340 megas, central térmica carbón. Tenemos después Complejo Nehuenco, 870 megas. Cerro Dominador, el que yo les comentaba, ¿cierto?, del concentrador solar. Aquí es 100, esto es 100 más 100. 100 del concentrador más 100 de paneles fotovoltaicos. Para suerte de ir equiparando un poco, digamos, la producción de energía. Después tenemos
parque eólico de Antofagasta. Esto ya genera un cambio. Fíjense, 128 aerogeneradores, pero antes habían de 4,5, ahora hay de 6,2. Vamos subiendo la potencia del aerogenerador. Es verdad, también sube la altura y también sube la longitud de la asta. Son proyectos que significan mayores inversiones, pero ya los bloques de potencia empiezan a ser interesantes. Pero igual, esta no es potencia firme, no es potencia que yo pueda comprometer a ojos cerrados, porque va a depender del viento. Profe, si el proyecto de Aysén se hubiese llevado a cabo, tendría que haberse conectado al CEN. Claro, el problema, se lo digo. Mira, aquí está Santiago, aquí está Aysén. Entonces el proyecto estaba concebido para producir energía en Aysén y conectarlo directamente a Santiago. ¿No? Ese era uno de los temas. No había ningún tapojo para algún arranque, para algún vecino, alguna región. Y lo que es peor, como esta información, ¿cierto?, se supo antes, ciertos sujetos compraron estos terrenos para tener, ¿cierto?, todo lo que es el tema del negocio, del paso o el derecho de paso. Entonces, fue un proyecto viciado. Ahora, bueno, estas torres pasaban por parques nacionales, por varias... Y era el tema, que también se pensó en corriente contra. Entonces, fue un proyecto que era técnicamente muy útil y necesario, pero que en el camino se fue, desafortunadamente, viciando por estas situaciones, ¿cierto?, que lamentablemente, ¿cierto?, fueron socavando la moralidad del proyecto, la ética del proyecto. ¿Sí? Pero de decir así, aquí habríamos tenido 8.000 megawatts. 8.000 megawatts. En todo caso, yo creo que es un tema que lo hicieron, porque nosotros se compraron terreno, ¿por qué no lo pasamos por debajo del mar? Y no le pagan a nadie. Sí, no, Es que había... un tema de plata, yo sé que es un tema de Sí, plata, un tema... pero con el fondo igual se mueve. Sí, no, pero... Pues digo, yo... El cable subterráneo, como de hecho hay, o sea, perdón, que son submarinos. Hay líneas submarinas, ¿no? Sí, pero aquí estamos hablando de fácilmente 3.000 kilómetros. Usted dice por el tema de la línea de Aysén a Santiago, yo estoy hablando del paso que tenían que hacer ellos, por ejemplo, desde Aysén a Puerto Montt, porque eso era Sí, claro. Pero el tema aquí fue bastante más tortuoso, digamos, más casi escandaloso, digamos, porque había un presidente de la República. Entonces fue algo bien escandaloso. De hecho, ellos compraron todo, ya tenían listo el terreno y todo el tema. Mira, yo en realidad no quiero entrar en detalle, digamos, de lo que fue tortuoso, pero yo como lo que quiero centrar es que todavía existe en nuestro país sectores donde el caudal de los ríos permite efectivamente generar este tipo de producción de energía, sin que eso signifique necesariamente una problemática de impacto medioambiental. Si aquí el impacto, claro, había un impacto en las centrales, pero el mayor impacto iba a ser por esto, ¿no?, por la línea. Entonces, aquí tenemos esto. Ahora, puede que esto esté entre paréntesis, puede que en dos periodos más de otro presidente, ¿cierto?, puede que se active o se reactive esto. Como puede que en 10 años más o en 20 años más uno diga, ya se olvidó el terremoto, ya ahí estaban, todos se olvidaron y metamos el nuclear, ¿no? Porque uno... El otro tema es, por ejemplo, si dice usted que cada 10 años hay un incremento total o sea, que se produce un incremento de la energía, Ya. lo que son las centrales solares, por ejemplo, los paneles tienen 25 o sea, años. Claro. O sea, nosotros estamos resolviendo el problema ahora, porque necesitamos ir generando nuevos proyectos, pero todavía hay un tema incierto especialmente con los paneles solares. Es el más incierto porque en realidad sabemos que tiene una fecha de caducidad, y lo que es peor, ¿cierto?, es que nos vamos a llenar de una cantidad brutal de paneles que no sabemos dónde los vamos a reciclar. Entonces, ese es un aspecto.
Y ese es un aspecto de desarrollo que todavía no se ha abordado. No hay esa información todavía. Ahora, otro aspecto que también me interesa destacar acá es, dentro de la especialidad, nosotros hablamos de la subestación. La subestación es una zona geográfica donde yo tengo la recepción y la salida de energía eléctrica. Y por tanto, en nuestro país destacan 3 subestaciones. La Alto Jahuel, que está en Buin, la de Charrúa, que está en Cabrero, y la de Cerro Navia, que está en Santiago. Ahora, ¿qué es lo que hace tan significativo a estas subestaciones o patios? Principalmente la diversidad de niveles de voltaje. Y aquí empezamos esto ya con el tema. En nuestro país, ¿cuáles son las tensiones de operación? 500 kV, 220 kV, 154 kV, 110 kV, 66 kV. Estas son las tensiones de nuestro país. Ahora, ¿por qué es importante Alto Jahuel? Porque esta subestación tiene patios en los distintos niveles de tensión. Ahora, Charrúa, ¿por qué está en un segundo lugar? Pues si ustedes se dan cuenta, no hay patio en 110. Hay un patio en 66, 154, 220, 500. Y finalmente Cerro Navia en 220 y 110. Ahora, estas son las zonas, desde el punto de vista de la operación del sistema eléctrico chileno, las zonas neurálgicas. Porque aquí se comanda y se hace la transferencia de energía entre los puntos de producción y los puntos de demanda de energía. ¿Sí? Y por tanto, nosotros siempre vamos a hablar de patios. Y cuando hablemos de patios, vamos a hablar de voltajes. Voltajes, línea a línea. 500, 220, 154, 110, 66. ¿Sí? Ahora, asociado a estas tensiones, habrá en consecuencia líneas de transmisión. Y por tanto, existen líneas de transmisión en 66, en 110, en 154, en 220, en 500 kilos. Si la tensión está por debajo de 66, ya no es línea de transmisión, no es torre, sino que es postación de concreto. ¿Sí? Y por tanto, hay un punto de inflexión. 66 para arriba, torres de alta tensión. Abajo de 66 hay postación de concreto. ¿Sí? Ahora, efectivamente, hay situaciones puntuales donde, por ejemplo, si pensamos en CGE, que tiene una subestación en 66, dentro del casco urbano, ahí no cabe una torre. Y ahí ponen unos postes de hormigón, ¿cierto? Armados, ¿cierto? Reemplazando, entre comillas, la torre que debería ir. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero acá nosotros ya empezamos a identificar esta división. Dígame. Normativamente, lo que es baja, media, Para allá voy. Entonces, tenemos los patios, ya conocemos las tensiones. No hay en nuestro país otros niveles de voltaje. No hay 400 kilos, no hay 750 kilos. Esa es la realidad de nuestro país hasta ahora. Ahora bien, dicho esto, ya podemos decir que hemos pasado la etapa de el garbo, ¿cierto? Y la conversa. Entremos, empecemos concepto. Fíjense, aquí está el tema, ¿cierto? Un poco de la mirada. La primera aproximación a un sistema eléctrico. En un sistema eléctrico, normalmente nosotros hablamos de baja y alta tensión. Por favor, aquí quiero ser muy preciso. Baja tensión, alta tensión. Y el punto de inflexión aquí es 1 kilovolt. Por tanto, si aplicamos la norma chilena a lo bestia, hablaríamos solamente de baja y de alta. ¿Sí? Ahora, el tema es que no podemos desconocer que nosotros tenemos aún una influencia americana. Gran parte de los equipos o equipamientos que nosotros tenemos o que eventualmente podemos incorporar son de procedencia americana. Y los americanos hablan no solamente de la baja tensión y la alta tensión, sino que también hablan de la media tensión. Y nosotros todavía usamos esta palabra, la celda de media tensión, el motor de media tensión. Y por tanto, de acuerdo a esto,
¿Dónde está la separación aquí? 66. 66 para arriba, alta tensión. ¿Dónde está el nivel acá? 1 kilovolts. Y por tanto, ¿qué es la media tensión? En la jerga, insisto, que todavía empleamos, son todos los niveles de voltaje que hay comprendidos por debajo de 66 y por arriba de 1000. Y aquí está el tema, ¿ves? Aquí los he puesto, por favor. Baja tensión, distribución secundaria. Media tensión, distribución primaria y sistema de subtransmisión. Y en el caso de la alta tensión, derechamente transmisión. Y cuando hablamos de la baja, ¿qué tensión lo vamos a encontrar? 380, 550, 690. Esos son los valores normalizados que vamos a encontrar. 380, domiciliario y comercial. 550, 690 es de ámbito industrial. ¿No? Por tanto, si ustedes van, por ejemplo, a una minera, en baja tensión no trabajan con 380, trabajan con 550 o 690. ¿Sí? En el caso de la media tensión, 2,4, 4,16, 6,3, 13,8, 15, 23, 35. Esas son las tensiones que se van a encontrar en medio. Ahora, 2,4, 4,16, 6,3, 13,8 son tensiones típicamente industriales. A nivel de distribución podemos encontrar 15, 23 y en algunos casos muy puntuales 35. Pero normalmente en distribución tenemos estos rangos, 15 y 23 kilos. Lo cual no quita de que podamos tener en una planta industrial también 23 kilos. Pero normalmente aquí empezamos a clasificar. Y en el ámbito de la transmisión, 66, 110, 154, 220, 400, 500. Aquí por favor he puesto hasta 2 tensiones, porque esta la podemos encontrar en un tramo del sistema interconectado al Norte Grande. Si uno va a la red eléctrica del Norte Grande, hay un pequeño tramo que está en 315 kilos. Pero es una singularidad, ¿me explico? Igual que 400, singularidad. Tradicionalmente, sacamos estos dos y nos queda todo lo que está además. Ahora, ya me están tocando. Que un minuto. ¿Ah? Un minuto, ya. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros, para estudiar un set, vamos a trabajar con lo que se llama el diagrama unilineal o diagrama unifilar. Es una simbología de trazo en la cual lo que estamos haciendo es a través de símbolos representar equipos trifásicos. Y por tanto, la línea la dibujamos como un trazo, pero no nos olvidamos de que este es esto. Hay una torre, hay aisladores y hay conductores. Pero para los efectos de reducir la complejidad, en vez de dibujar esto, dibujamos un trazo. Un trafo, ya sea reductor o elevador, es un equipo real, pero que nosotros obviamos por ahora esto y nos concentramos solamente en una simbología. Ahora en el trafo, por favor, yo uso esta simbología, 2 círculos concatenados, pero también está esto. Esta es americana, esta es europea. Yo normalmente trabajo con esto, por eso que he puesto los dos, es más fácil de dibujar incluso. Y después, un generador. Un círculo y adentro un generador. Eso representa una máquina sincrónica operando como generador trifásico. ¿Sí? Ahora, aquí también podría poner, por ejemplo, si es media tensión, yo podría poner aquí abajo un motor sincrónico o un motor de inducción. Un círculo y adentro la característica de la máquina. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo importante dentro de la mirada de este dibujo? La variable que a nosotros más nos va a interesar es lo que llamamos la barra. La barra. ¿Qué cosa es la barra? Puede ser un concepto real o puede ser un concepto ficticio. Ahora, ¿por qué yo identifico y le pongo una rayita ahí y la numero? Porque este punto
tiene la particularidad de que es un punto de unión entre elementos distintos. Todo punto de unión entre elementos distintos es un punto potencial de fallo. Y por tanto, ¿por qué identifico la barra? Porque de toda esta red que puede fallar, hablando de probabilidades, la probabilidad más alta va a estar en el punto de conexión. Y por tanto, la barra nosotros la identificamos para recordar de que estadísticamente hablando, ahí puede existir un punto potencial de fallo. Ya sea porque se va degradando la unión, ya se va perdiendo aislamiento, etc. ¿Sí? Y por tanto, cuando nosotros hablemos de un diagrama unilineal o unifilar, vamos a ir trabajando, ¿cierto?, con estos diagramas. Ahora, ya, no, es que yo puedo seguir. Entonces aquí, la inspección visual de la red de inmediato nos va a dar las características de la red. Pero eso lo vemos el sábado seguimos. Gracias, muy amables por... Ah, perdón, me falta la lista.